Para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Ítalo Zapata con la comunidad. Programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Ítalo Zapata. Sintonía 1420 AM presenta Ítalo Zapata con la comunidad, con Ítalo Zapata. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a todo el país que en este momento comienzan a laborar y a asumir sus responsabilidades en este proceso de construcción del país que en este momento tanto lo amerita y tanto lo necesita. Es importante señalar a todo el que en esta oportunidad está pendiente de esta importante emisora, que hoy damos inicio a esta actividad en esta importante emisora, como todos lo sabemos, Sintonía 1420. Y por supuesto será un programa muy dinámico, muy ameno, en algunas oportunidades entretenido, pero nunca alejado de lo que es en este momento la realidad por la cual atraviesa el país, sus verdaderas realidades, sus situaciones, la angustia que de alguna manera sufre la inmensa mayoría de los venezolanos y que por supuesto serán tópicos a discutir, a abordar con buena parte de los que nos van a acompañar, como en este momento será la temática del tema del transporte, y en el cual ya lo hemos identificado. Vamos a contar con la presencia del ingeniero Luis Alberto Salazar en su condición de presidente del Comité de Usuarios del Transporte, y con José Luis Montoya, representante muy importante, por cierto, del sector de los transportistas. Para comenzar, debo señalar que este importante programa que se inicia con todos los auspicios y con todos los átomos positivos para que el mismo se mantenga en el tiempo y podamos interactuar de manera constante y permanente con todos los venezolanos, es posible, entre otras, gracias al respaldo y al apoyo de la emisora y de manera concreta de la doctora Ana Mireya Obregón, y en la coordinación de la producción Toti López Pocaterra. Igualmente, importante señalar que los controles estará muy activo, como siempre, nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez. Plantel más que suficiente, más que importante, que estamos absolutamente seguros que le irá mucho al país, y que gracias a ellos, repito, es la gran contribución y la gran colaboración para que a partir del día de hoy se dé inicio en favor de todo el país de este importante. Vamos a comenzar la entrevista con la presencia de José Luis Montoya. José Luis Montoya es un connotado luchador social, por supuesto, con muchos años de experiencia, con muchos años de trabajo, identificado plena y totalmente con el tema y con la temática del transporte colectivo, conocedor a profundidad de la realidad por el cual atraviesa el sector en este momento. Él es un vocero muy importante, conocido ampliamente en todo el país por su actividad constante y permanente al frente de este importante sector, que en este momento para nadie es un secreto, pasa por un momento coyuntural demasiado diría que grave y hasta peligroso, y lo señalo de esta manera no solamente por lo que significa el servicio del transporte colectivo urbano y suburbano, no solamente a nivel del área metropolitana de Caracas, sino a nivel nacional, sino como consecuencia de los aumentos progresivos que se han venido llevando a cabo en algunas oportunidades con el respaldo constitucional o legal, de acuerdo con las autoridades que le corresponde acometer este tema, y en otras instancias, producto de acciones de hechos, si se quiere de alguna manera,
por parte de algunas líneas, repito, no solamente a nivel del área metropolitana de Caracas, sino a nivel nacional, que de manera intempestiva, al parecer, han aumentado de manera abrupta el costo del pasaje colectivo, trayendo como consecuencia un desequilibrio económico en los muy maltratados bolsillos de los consumidores que requieren de este servicio para trasladarse a sus respectivos trabajos, para asumir las actividades o tareas que diariamente tienen previsto y que por supuesto requieren y necesitan constante y permanentemente la utilización de este tipo de servicios. En razón a ello, hemos querido tratar el tema y por supuesto con la presencia de José Luis Montoya, a quien vamos a dejar en el uso de los micrófonos para que se dirija al país, para que lo salude y para que nos explique en este momento cuál es la verdadera situación por la cual está atravesando el tema del transporte, que repito, forma en este momento un grave problema en perjuicio de la inmensa mayoría de los usuarios del transporte a nivel nacional. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Realmente la situación del transporte público en la actualidad es muy difícil a nivel nacional, no solamente en Caracas. Tenemos un parque automotor en el caso de transporte público, en el caso de las rutas urbanas y troncales, más del 85% de carros paralizados por falta de repuestos, parte, autoparte, lubricantes. En el caso particular de las rutas extraurbanas ya está pisando el 90% de los carros parados, o sea que el problema de trasladar al interior del país es muy fuerte. Bueno, las grandes ciudades, las grandes avenidas de las grandes ciudades pues se están convirtiendo en la actualidad en grandes bulevares porque la gente está caminando más porque no hay transporte público, o sea, una situación alarmante. En el caso de Caracas, el metro de Caracas está totalmente colapsado. Y bueno, en los próximos días pues la situación se pone más compleja y bueno, la intención es precisamente que la gente entienda que este pequeño ajuste que se está manejando, porque es un pequeño ajuste en el caso de Caracas a 2.000 bolívares que empezó el día de ayer, pues no cubre las necesidades del sector transporte, porque en los estudios que se hacen, inclusive hasta el mes pasado, arrojaba una tarifa urbana, en el caso urbana y troncal, sobre 8.000 bolívares. Sabemos que es imposible cobrarle 8.000 bolívares a un usuario que su poder adquisitivo es sumamente bajo, en donde está esta hiperinflación que está acabando con el ciudadano venezolano. Bueno, como podemos escuchar, es una visión de este gravísimo problema por el cual atraviesan en este momento los usuarios de este importante servicio. Sin embargo, recientemente hemos oído algunas informaciones, alguna posición de representantes del sector oficial y concretamente por parte también de transportistas, pero identificados con el actual proceso o con el actual gobierno que orienta de alguna manera las políticas en materia del transporte, cuando señalan que esta responsabilidad es unilateral de los transportistas. Es decir, que los aumentos que se vienen produciendo son de la exclusiva responsabilidad del sector transporte, porque según ellos el gobierno les ha cumplido de manera cabal, constante y permanente con los acuerdos llevando a la práctica, por ejemplo, el funcionamiento, según ellos, repito, a la perfección de las distintas proveedurías ya anunciadas con bastante antelación a nivel nacional, y que a través de estas proveedurías se le está dando una respuesta oportuna, eficaz y eficiente al sector transportista, donde, repito, según estos voceros gubernamentales, se les garantiza de manera oportuna los repuestos, se les garantiza los cauchos, se les garantiza las baterías, se les garantiza los distintos aceites que son requeridos para la eficiencia de este importante sector. Esta es parte repito, de la posición de algunos voceros oficiales, y queremos compartir con el amigo José Luis Montoya cuáles son sus impresiones, cuál es su posición con respecto a esto que estamos señalando nosotros en este momento. Bueno, realmente para el gobierno central, inclusive regional, aquí en Caracas, más que todo en el caso del municipio de Libertador,
Para ellos todo el país está vuelto una maravilla, pues no hay problemas y todo se resuelve diciendo que todo está bien. En el caso particular del sector transporte público, en el caso de las proveedurías que el gobierno creó, ¿verdad? No cubre ni siquiera el 0,1% del sector transporte público a nivel nacional. O sea que esa no es la solución. ¿Cómo no? Se puede anexar a resolver algo del problema. La solución para resolver la grave crisis que tenemos en el sector transporte público, que estamos nosotros cansados de explicarlo, de mandar escritos y de mesas de discusiones, es precisamente que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, le conceda las divisas a los importadores de repuestos, partes y autopartes y hasta los mismos lubricantes, para de esa manera pues el sector transporte público tenga un oxígeno. Y no solamente esto, simplemente también rescatar, por ejemplo, en el caso particular de las 15 ensambladoras que hay en el país que están quebradas y algunas ya cerraron las puertas. Entonces es una situación bastante alarmante y creo que por ahí ya esto se ha explicado muchísimas veces, miles de veces al gobierno nacional. Esta propuesta hecha por nuestro sector al gobierno nacional, pues la ha utilizado prácticamente en contra del mismo sector, así como ha hecho con otros sectores, pues ir acabando y ir derrotando la producción, o en el caso particular de nosotros, la prestar el servicio que cada vez es más difícil para nosotros. Sí, bueno, esto es como podrán observar y escuchar de manera directa por parte de José Luis Montoya, la problemática del transporte, lejos de solucionarse, pareciera que tiende a agravarse. Y si damos un vistazo hacia lo que ocurre dentro de las instalaciones del metro de Caracas, pareciera corroborar y multiplicar, por supuesto, esta gran preocupación que se mantiene en este momento, como consecuencia, repito, de los aumentos que se vienen produciendo a nivel del transporte terrestre, la imposibilidad de la inmensa cantidad de usuarios que necesitan el servicio para trasladarse y asumir sus responsabilidades, y que los obliga de alguna manera a tratar de utilizar las instalaciones del metro de Caracas, no solamente porque son mucho más económicas, se están cobrando aproximadamente cerca de 400 bolívares en los momentos actuales para movilizarse en este importante medio de transporte, lo que significa que ante el aumento insostenible para el precio del servicio en el nivel terrestre, se ven obligados a utilizar las instalaciones subterráneas del metro, trayendo como consecuencia el colapso, que es como lamentablemente lo estamos observando en este momento en las distintas instalaciones del metro de Caracas, y con las consecuencias que tal situación produce en este momento. Vemos recientemente cómo a través de las distintas redes y a través de los distintos medios de comunicación social se han venido señalando igualmente algunas situaciones irregulares que aparentemente se han venido dando dentro de las propias instalaciones, creando igualmente zozobra, creando igualmente la natural preocupación desde el punto de vista psicológico, y que un agregado pues bien lamentable y bien doloroso en este momento de crisis por la cual atraviesa el país, esta situación del transporte. Frente a esta situación, frente a esta realidad, amigo José Luis Montoya, ¿cuál sería por parte de ustedes en un nuevo planteamiento que su sector estaría en condiciones de hacerle llegar al gobierno nacional? Tenemos entendido que se han producido y han llevado a cabo la realización de muchas mesas técnicas donde han tenido la oportunidad de hacer planteamientos concretos y directos a las autoridades, al actual ministro, a los ministros anteriores, de planteamientos y de documentación muy seria que han ustedes elaborado producto de las discusiones que durante meses y años incluso han venido sosteniendo dentro de su propio gremio, pero no vemos una respuesta inmediata y concreta por parte del gobierno, quien tiene la responsabilidad de resolver este enojoso problema, y sin embargo vemos cómo se traslada este grave problema en contra de los intereses de los usuarios. Bueno, mire, yo quiero resaltar una fecha muy importante que para nosotros en el sector transporte fue bastante significativa. Es
que el 20 de mayo del año 2003, en el Palacio de Miraflores, nosotros en el Salón Ayacucho, firmamos un acuerdo. En esa oportunidad todos los sectores del transporte público, junto con todos los ministros de ese momento, y estaba presente el ciudadano, el vicepresidente, el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, y allí nosotros plasmábamos en un documento 20 puntos donde se hablaba de la crisis del transporte. El 20 de mayo del año 2003. Desde allí para acá todo ha sido discusiones, y el transporte cada vez ha ido disminuyendo y se ha ido colapsando hasta el punto que estamos de un paro técnico, porque esto lo que estamos viviendo en la actualidad es un paro técnico. Ya no queremos, con esto no queremos decir que nosotros no vayamos o nos asistamos a más mesas y seguimos proponiendo la situación grave que estamos viviendo en el transporte. En el caso particular mío, me hago responsable por lo que voy a decir. Ya no hay solución a cómo resolver esta situación, porque el transporte está colapsado. Al transporte público lo que le quedan prácticamente son días, y los transportistas, las unidades que están prestando el servicio, son prácticamente unidades que han tenido algún buen mantenimiento. En otros casos, socios que han tenido 2 carros y entonces están reparando uno con el otro y dejan uno parado y con el otro están reparando uno. O sea, es lamentable que eso esté sucediendo. Por lo tanto, el análisis final de todo esto es que para resolver el problema hay que buscar un cambio tanto político, estructural, tanto político como económico, para poder resolver la situación grave que estábamos viviendo los venezolanos, esta hiperinflación que está acabando con todo el mundo. Y mientras eso ocurre, amigo José Luis Montoya, ¿cuál es el papel a jugar por parte de los usuarios de este importante sector o servicio? Porque si en manos del gobierno nacional, quien es el que maneja las políticas y que permiten la asignación de los recursos, de las divisas, que le permitan al sector transporte adquirirlos a tiempo para de esa manera garantizar en el país la presencia de los repuestos, de los insumos necesarios, y si eso no está ocurriendo, ¿cuál va a ser el destino final del sector transporte y cuál, en el peor de los casos, le corresponderá a los usuarios que requieren este importante servicio para hacerle frente a sus responsabilidades y asistir a su trabajo? Bueno, como le dije anteriormente, pues la situación es muy alarmante. En los próximos días, y no es para meses, en los próximos días la crisis empeorará. Esto ayudará a analizar, inclusive de los mismos usuarios, a unificar criterios con el sector transporte público y otros sectores para buscarle una salida democrática a esta situación, porque es que ya no hay otra. Ya en todas partes del país, en el sector transporte agudiza cada vez más. Por eso le decía anteriormente, las distancias entre los estados ahora es más larga, porque lógicamente no hay transporte. En las distancias ahora, las grandes ciudades pues tienen ahora las principales vías que funcionan ahora como grandes bulevares, porque la gente camina ahora más, porque ahora no hay transporte público, y para eso, vista de un motor, se da cuenta uno las horas pico, en la mañana, al mediodía o en la tarde, cuando las unidades de transporte van colapsadas. Y en el caso de Caracas, el metro de Caracas, o en el caso de Mérida, por ejemplo, el Troll Mérida, totalmente colapsado. O sea, una situación muy difícil, y eso lo está entendiendo el usuario de a pie. A lo mejor aquel usuario que tiene su unidad de transporte no lo ha sentido, pero cuando esa unidad se pare por un caucho o por cambio de aceite, ese carro no lo va a poder mover más. Entonces es una situación muy, muy difícil y alarmante. A esto se le agrega, José Luis y amigo José Luis Montoya, y te transmito igualmente la preocupación, también como usuarios de este importante servicio a nivel del área metropolitana de Caracas. Nosotros, quienes nos conocen, sabes que andamos permanentemente, somos ciudadanos de a pie, recurrimos
constante y permanentemente la utilización de este importante servicio, no solamente el metro de Caracas, sino también el transporte urbano y suburbano, y observamos, y vale la pena que en este programa lo reflejemos, porque forma parte de alguna manera también de una preocupación que se agrega a la parte tarifaria, que tiene que ver con la actitud y conducta que asumen muchos de los conductores, muchos de los transportistas, en contra de los intereses no solamente de los usuarios, sino también de la tercera edad, también de los estudiantes, que nos manifiestan de manera constante y permanente el maltrato, muchas veces hasta la humillación por parte de algunos, no de todos, esto es importante aclararlo, siempre hay sus excepciones, pero de algunos conductores que lamentablemente no actúan de manera racional, de manera respetuosa, decorosa, respetando incluso la dignidad humana de los propios usuarios, y vemos como con mucha tristeza como muchos ancianos de la tercera edad y muchos estudiantes son maltratados por algunos de estos conductores. Frente a esta práctica, ¿qué política, qué recomendaciones ustedes han adelantado como representantes del gremio de transportistas para de alguna manera tratar de mejorar esta conducta, esta práctica, esta actitud que se sumaría a lo lamentable que tiene que ver con los aumentos del transporte? Es decir, que serían maltratados en dos escenarios: uno, en lo que respecta al tema del tarifario, y segundo, con la actitud y con el propio trato inhumano que en muchas oportunidades reciben por parte de algunos transportistas. Sí, realmente hay que aceptar esta realidad, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Sabemos que la situación del transporte es complicada. Sabemos también que un hombre que se levanta a las 3 de la madrugada y que está todo el día trabajando tras una cola y con las situaciones que están en el país, pues es una situación bastante fuerte, ¿no? Ahora, yo sí le voy a dejar ahí en la mesa algo de reflexión. ¿A qué transportista no le gustaría andar en un carro cómodo, confortable, seguro, bien vestido, encorbatado y con aire acondicionado en su vehículo? O sea, todo el mundo nos gustaría tener eso. Ahora, y le dejo esa al usuario: el peor transporte es aquel que no se tiene. Entonces, que estamos nosotros en la actualidad buscando siempre mejorar el servicio, pero en la actualidad es muy difícil. Les quiero dar dos muestras de la intención del sector transporte público con instituciones que han querido fortalecer y mejorar el sector. Caso primero: en Chacao, municipio de Chacao, existe un proyecto que lo manejó el alcalde Leopoldo López en su oportunidad, y se inició por nosotros, gestión que se hizo en conjunto con la alcaldía y la Central Única. Fue un proyecto dado de nosotros, la Central Única, se llama Transchacao, y eso fue un financiamiento con el aval de la alcaldía y con la ayuda del Banco Activo. Se sacaron unas unidades rojas, color naranja, que están funcionando inclusive de allá de Plaza de Altamira a los Palos Grandes y toda esa zona. Eso es un proyecto hecho por nosotros y todavía está funcionando y presta un buen servicio, cómodo, confortable. Segundo proyecto, hecho por el ciudadano alcalde Antonio Ledesma, propuesto por nosotros en la Central Única, y se manejaron con los autobuses de mayor capacidad de puestos para Baruta, El Hatillo. Esto ha ayudado muchísimo a la movilidad de ese sector. Lógicamente en la actualidad pues esas unidades están un poco deterioradas por la situación país, pero son proyectos que se han ido manejando. Nosotros sabemos que en Caracas, por ejemplo, una ciudad tan colapsada y en la actualidad tan deteriorada, porque hay huecos por todos lados, una situación fuerte, los semáforos no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta que nosotros hemos hecho al gobierno nacional es precisamente con unidades de mayor capacidad de puestos, para sacar de circulación unidades de menor capacidad. Eso ayudaría a prestar un mejor servicio, una mejor movilidad, y con unidades, repito, cómodas, confortables y seguras, pues sí se pueden hacer. En Venezuela existen 15 ensambladoras que pueden sacar la cantidad de autobuses que se necesitan. Lógicamente,
En Venezuela necesitamos un promedio de 200.000 unidades de transporte público a nivel nacional, tanto estamos hablando de la urbana, la troncal y la suburbana, para modernizar el parque automotor de transporte público. Pero sí se puede hacer porque hay con qué hacerlo. Hay gente capacitada que puede ensamblar autobuses. Hay gente, empresas capacitadas para esto. Hay empresas capacitadas que pueden, que han hecho. Y de hecho ya hace algunos 25 años estaban sacándose autobuses de aquí de Venezuela vendiendo para otras partes del mundo. O sea, sí se pueden hacer las cosas. O sea que hay potencial para acometer y mejorar considerablemente las bondades de este servicio. Claro. Entonces estaríamos en presencia y así lo queremos señalar. Pareciera que hay como falta de voluntad, si se quiere, de carácter político para llevar a cabo estos 2 o 3 proyectos tan importantes como se han señalado ya con anterioridad. Porque si hay tantas ensambladoras lamentablemente inactivas en el país y que pensando que en alguna oportunidad retomen su actividad económica y comiencan a producir las unidades, estaríamos seguros de que se mejoraría de alguna manera el parque automotor del país. Pero sin embargo vemos que no dejan de ser proyectos, no dejan de ser propuestas y que se diluyen dentro de este esfuerzo que sabemos que el sector transportista ha venido señalando, denunciando en muchas oportunidades y reclamando y exigiéndole al gobierno nacional para que tome en cuenta, para que lo resuelva, para que lo suma y para que le dé una respuesta concreta a este importante sector. Nosotros por supuesto, abogamos porque todas estas propuestas se lleven a cabo, con que el gobierno nacional, que es el que tiene en este momento la principalísima responsabilidad de acometer y de resolver buena o la totalidad de esta problemática que afecta a todos los venezolanos en estos momentos, bueno, ponga las cartas en el asunto y asuma su compromiso, asuma la responsabilidad y dé la cara con prontitud antes de que se termine de deteriorar, como se ha señalado y denunciado con anterioridad, el sistema del transporte. De parte de los usuarios, sabemos, aquí tenemos en la emisora con quien vamos a compartir igualmente algunos gratos momentos. Vamos a ir al corte para comenzar a hablar con Luis Alberto Salazar en su condición de presidente del Comité de Usuarios del Transporte, que con toda seguridad aportará mucha información, muchas propuestas y una visión en cuanto a su condición de presidente del Comité de Usuarios, vienen llevando adelante como una manera de aportar también propuestas y soluciones que permitan de alguna manera aliviar o resolver o mejorar este importantísimo sector como lo es el transporte. Ya regresamos a Ítalo Zapata con la comunidad. Hola, les habla Ítalo Zapata para invitarles a escuchar todos los martes a partir de las 10 de la mañana mi programa Ítalo Zapata con la comunidad. Por esta, tu emisora, Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas porque te escucha. Este martes, en el programa Ítalo Zapata con la comunidad, están invitados el ingeniero Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte, y José Luis Montoya por el sector de los transportistas, discutiendo tema el colapso del transporte. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Después de salir de bachillerato, yo esperé mucho tiempo por un trabajo. Cuando de repente me mandaron una página de plancha juvenil y me entusiasmé bastante porque sabía que estaban dándole oportunidades a los jóvenes. Me sentí muy feliz, muy aliviado porque por fin podía tener mi primer empleo. Y estoy contento porque puedo seguir creciendo como persona gracias a la información y a los estudios que me han dado aquí.
Quiero darle las gracias al presidente Maduro por haber creado este excelente plan de chamba juvenil, ya que no es muy fácil conseguirse su primer empleo. Los chamos de chamba juvenil le damos las gracias a usted. Yo los voy a llevar al estudio, al trabajo, a la cultura, a la vida, a lo grande, a lo útil, a lo hermoso. Creo en ti, joven. Oye, mamá, ¿estás pensando en incentivar a tus hijos en alguna actividad? Tenemos el deporte ideal. En natación y eventos Las Fuentes podrás hacer su sueño realidad. Recibimos a tu bebé desde los primeros meses de vida. Estarán de la mano de los mejores entrenadores, quienes les brindarán seguridad y confianza a tu bebé. Además, en natación y eventos Las Fuentes, por nuestros cómodos y amplias instalaciones, podrás celebrar eventos y fiestas especiales, solo reservando con 3 meses de anticipación. Ven y visítanos en El Paraíso, Avenida E, Urbanización El Pinar, entre el Colegio San Agustín y Crema Paraíso de La Fuente, o contáctanos al 0212-451-0832, 0412-917-9556. Y recuerda, nadar te hace más saludable. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta a Ítalo Zapata con la comunidad. Retomamos el tema muy importante, muy oportuno por la significación y por la situación que se agrava constante y permanentemente la prestación de servicios, tal como lo escuchamos de manera directa de parte de José Luis Montoya, uno de los más importantes representantes del sector de transportes a nivel nacional. Contamos igualmente con la presencia en nuestro estudio del ingeniero Luis Alberto Salazar, quien se viene desempeñando con bastante eficacia, por cierto, muy activo, no solamente por las redes, sino por los distintos medios de comunicación, como un actor social al cual le ha dedicado bastante tiempo y conoce a profundidad lo suficientemente el tema. Y lo hemos invitado y le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, que nos permita complementar de alguna manera la visión del lado de los usuarios de la problemática por la cual atraviesa el sector transporte en este momento. Cuando él finalice, también nosotros vamos a dar nuestra opinión con respecto a este importante tema. Pero vamos a dejar en este momento al ingeniero Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte, para que de alguna manera nos dé su opinión, sus observaciones, sus recomendaciones y sobre todo alguna respuesta de las afirmaciones dadas por el amigo José Luis Montoya con respecto a este importante tema. Tiene la palabra el ingeniero Luis Alberto Salazar. Gracias por la oportunidad, Ítalo. Gracias por la oportunidad a la emisora que me da este chance del derecho a réplica en este momento. Pero antes que eso, me siento muy orgulloso de que en la radio Sintonía 1420 AM tiene una sintonía total. La cantidad de personas que están escribiendo sobre el tema es importante. Vamos a poder, por ejemplo, vamos a hablar que dice Omar. Omar dice: bueno, ¿qué piensan aportar ustedes en cuanto a la situación? Porque es bueno tener ideas para reconstruir. Galeano, de por allá de Guatire, de Guarena, Guatire, dice: buenos días, muy buenas acotaciones, José Luis. José Antonio dice: sí, pero están abusando en la línea que va de Plaza Venezuela al Clínico. Vi con indignación que bajaron a un señor de unos 80 años en muleta porque quería pagar medio pasaje de la tercera edad y lo bajaron feamente. Muchos protestamos y nos bajamos, pero me dicen que es usual esta conducta. Yo quiero voy a pararme un momentito aquí con el caso de José Antonio. Mire, en el municipio el pasaje para la tercera edad sencillamente no existe. Nosotros porque soy un anciano, nosotros viajamos exentos del pago. Cuando se comete este tipo de arbitrariedades, nosotros esta persona de 80 años deberíamos acudir al ente que se encarga de tramitar esto, que no es ni el INTT, ni la policía, ni la guardia, ni nadie, es el defensor del pueblo. Usted va a una oficina de defensor del pueblo en los 335 municipios, acuse a ese delincuente, tómele la placa, la línea, la hora y 2 testigos, es suficiente para que él lo citen, y la línea, y el defensor del pueblo tiene que velar por los intereses. Y más adelante voy a tocar el tema. Sigo con Ismenia. Ismenia, buenas, yo soy diabética y voy con frecuencia al Clínico. Es una grosería la conducta de los autobuseros que van hacia el Clínico son unos malandros delincuentes.
bajan a los ancianos y a los jóvenes estudiantes les importa un pepino lo de la tercera edad y estudiantes. Ellos cobran completo y no les interesa más nada. Eso lo dice Ismenia. Sigo. Susana, yo trabajo en la Trinidad. De ida me cobran 3.000 bolívares, de regreso me cobran 4.000 y hasta 5.000 bolívares. ¿Qué trabajador normal puede costear estas tarifas? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no respetan a estudiantes y a la tercera edad? Chubo, nos comunica Chubo, dice lo siguiente. O sea que según usted, eso es José Luis, eso no es conmigo. O sea que según usted, entre un 80 y 70% del transporte público está varado en el 23 de enero. Para el aumento de la tarifa de transporte, el aumento de la tarifa de transporte no resuelve el problema. El problema es el abuso de los precios de los repuestos, de los cauchos, de una batería, de un aceite. ¿Verdad? Sigo. Patricia Isla, 2009, desde Nueva Esparta. Saludos desde el estado de Nueva Esparta. El servicio aquí es deprimente. Los choferes no montan a más de 2 personas a tercera edad y obligan al resto a pagar el pasaje completo si no son desalojados de la unidad. Igualmente sucede con los estudiantes y cuando se reclama nadie responde por el derecho del usuario. Paolo, para concluir, para mí es una sobreoferta de servicio en Caracas y no escasez. Y eso los pone más exigentes. Es que usted no ve cómo se pelean las paradas. Un abuso es lo que son estas cooperativas, un fraude eterno desde su nacimiento. Y bueno, y Aurelio, en este momento, buen tema, éxito para el programa. Eso para ti, Ítalo. Bueno, vemos que el tema seleccionado para comenzar a dar inicio a este importante programa, no nos equivocamos, porque el tema del transporte, como tantas veces lo hemos señalado, constituye en este momento un verdadero dolor de cabeza, no solamente a nivel del área metropolitana de Caracas, sino en todo el territorio nacional, como lo estamos observando y con satisfacción por un lado por la audiencia, pero también con una gran preocupación, porque sin lugar a dudas constituye un gran problema para la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas que escasamente cuentan o disponen con muy pocos recursos para hacer uso de este importante servicio. Entonces vamos a continuar en el derecho de palabra, Luis Alberto Salazar, para profundizar un poco sobre el tema y sobre todo para que se haga alguna referencia con respecto a los señalamientos hechos por el amigo José Luis Montoya. Yo voy a hacer énfasis en lo que dice aquí tu audiencia, la audiencia nutrida que está escribiendo a través del Twitter a la emisora Radio Sintonía 1420 AM. Vean que lo común acá es el maltrato a la persona de tercera edad y el maltrato a los estudiantes. Hay un problema muy grave con los estudiantes. Yo no sé qué ha pasado con los estudiantes, porque la Federación de Centros Universitarios parece que ha estado adormecida con la situación del problema. Antes, en otras épocas, otra situación hubiera sido si se viola. Aquí si se viola el derecho a los usuarios del sector estudiantil. Nosotros defendemos al menor de edad, al de 4 años, al niño que está en el jardín de infancia, inclusive a los estudiantes del bachillerato, porque son débiles jurídicos. Y cuando un colector los atropella, porque le digo, yo no sé, y le quiero preguntar a José Luis, mira, los colectores ahora son delincuentes, es decir, tú le ves la morfología de estos tipos y son matones. Eso que dice la señora aquí, que los bajan de las unidades, los atropellan, parecía que tuvieran, si tú no eres delincuente, tú no puedes ser colector, porque tienen la característica para atropellar al usuario. Y como nadie sanciona, ni nadie detiene a este conductor, pues nosotros sencillamente nos quedamos golpeados por esta persona. ¿Por qué sucede eso en las unidades? ¿Por qué tienen ustedes delincuentes como colectores y no personas educadas, cultas, que en realidad orienten al usuario? Una contrapropuesta que le está haciendo Luis Alberto Salazar a José Luis Montoya en un diálogo, por supuesto, ameno, sin descartar, por supuesto, la profundidad de lo grave del problema. Y repito que la motivación del tema y la orientación que intentamos darle a través de esta emisora es, por supuesto, que le llegue la preocupación a quien en este momento le corresponde, que no es nada menos que al gobierno nacional, y procurar por esa vía una solución oportuna y pronta para mejorar de alguna manera la situación del transporte colectivo. Entonces vamos a darle la palabra al amigo José Luis Montoya para que de alguna manera haga referencia a los señalamientos que está haciendo en este momento Luis Alberto Salazar en su condición de presidente del Comité de Usuarios del Transporte. Bueno, mire, en principio, pues, en el caso particular, cuando esta señora hace la denuncia de la persona y llama delincuente al transportista que está allí, pues debe estar agradecida que por lo menos la trasladó al puesto de que necesitaba trasladarse. La mayoría de los transportistas, el 99,99% que está trabajando es por
llevar su arepita a su casa por la grave situación que estamos viviendo en la actualidad. Y en el caso particular sí debo aclarar bien que en el caso de las personas, de los llenadores, los que andan con el transportista, esto ha proliferado mucho en los últimos 2 años, en vista a yo inclusive estoy un poco en contra de cargar llenadores allí, porque eso ha traído siempre problemas. Pero en la actualidad, por la grave crisis y la inseguridad que hay en la calle, y un vehículo se accidenta y se necesita ayuda para reparar el vehículo, porque antes se accidentaba el vehículo y se buscaba solución, venía la grúa y se lo llevaba. Ahora ni las grúas funcionan porque tampoco el parque automotor de grúas es muy poco. O sea que esto es una cadena que está afectando enormemente. Yo debo aclarar otra situación, es la del adulto mayor y la del estudiante. Como lo dijo el ingeniero Salazar, el adulto mayor no paga pasaje. Nosotros los transportistas no recibimos nada a cambio, ningún subsidio por parte del Estado. El Estado lo que ha hecho es una bandera política diciendo que el transportista debe obligar a cargar al adulto mayor, en la cual el que subsidia al adulto mayor es realmente el transportista. Igual pasa con el caso particular de los estudiantes. Quien subsidia en los actuales momentos al estudiante es el transportista, porque el subsidio estudiantil, el ticket estudiantil, o como se quiera llamar en las modalidades que existen a nivel nacional, el Estado paga, cuando paga, lo paga cada 6 meses, cada 7 meses, el poquito subsidio que pudiera dar por el caso del estudiante. Ojo, por el caso del estudiante, no por adulto mayor. Al adulto mayor no recibimos nada a cambio. En vista a esta situación país, esta hiperinflación que estamos viviendo, en el sector transporte, hemos buscado que el adulto mayor pague por lo menos la mitad del pasaje y el estudiante lo haga también para poder prestar el servicio, porque todo lo está asumiendo el transportista. Toda la carga de esta hiperinflación la está asumiendo el transportista, y esa es una realidad que deben de entender los señores usuarios. Aquel usuario que tiene una bicicleta y que se le picha un caucho y que va a comprar el caucho, se da cuenta que el caucho le cuesta el triple de lo que le costó toda la bicicleta en general. Aquel usuario que tiene un vehículo particular y que se le daña su motor, se da cuenta que no va a poder reparar el motor porque no le va a alcanzar. Aquel usuario que tiene su vehículo particular y va a cambiar su aceite, sabe y se da cuenta que no le va a alcanzar para cambiar el aceite. Entonces es una situación muy, muy difícil. Ahora, esto llegó al llegadero, esto llegó a donde debiera llegar, y esto se resuelve, como se lo dije anteriormente, ya no es enfrentando usuario con el transporte, no, tenemos que unir esfuerzos, usuarios con el transporte y otros sectores, el sector estudiantil y otros sectores, el sector ganadero y el sector empresarial, todos los sectores, unificar criterios para poder resolver esta situación, porque esto no se resuelve. Si queremos un mejor país, hay que entre todos esforzarnos para buscar democráticamente resolver esta situación grave que estamos viviendo, y que en los próximos días, ni siquiera meses, en los próximos días, la situación va a agravar. Sí, es muy lamentable la afirmación por parte de José Luis Montoya del agravamiento y el colapso inminente que está en ciernes con respecto al tema del transporte colectivo. Y con respecto al tema anterior, los señalamientos hechos por Luis Alberto Salazar en su condición de presidente del Comité de Usuarios de Transporte, señalaba actitud de los llenadores, como suelen definirse, o los colectores, como comúnmente se le conoce, aunado a la actitud igualmente que asumen algunos transportistas en contra de la dignidad, que muchas veces se humilla a la tercera edad, a los propios estudiantes. Son actitudes ya de conducta, de valores, frente a esta ausencia o aparente ausencia de valores y de conductas contrarias a los intereses de la inmensa mayoría de los usuarios. Yo debo recordar que asistimos en una oportunidad a una asamblea de la cual fuimos invitados,
que se realizó aquí en Caracas con la asistencia de buena parte de los transportistas. Y me llamó muy poderosamente la atención una de las propuestas que surgieron allí de ese escenario, orientada a la creación de una especie de instituto de capacitación para mejorar de alguna manera o eliminar de alguna manera esta actitud y esta conducta y hacer de la prestación del servicio y por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevarla adelante, hacerlo de una manera más digna y más decorosa y mucho más respetuosa. Con respecto a esta propuesta, quería preguntarte, amigo José Luis, ¿qué hay? ¿Se llevó a la práctica? ¿Le dieron curso? ¿Hacia qué instancias pudieron llevarla? ¿Y qué respuesta ha tenido por parte, en este caso, del gobierno nacional, a quien tenemos entendido, a quienes se le hizo de manera concreta esta propuesta? Bueno, mire, debo resaltar otra vez la fecha del 20 de mayo del año 2003. Uno de los puntos allí plasmados en ese escrito, que por cierto, el ciudadano presidente de la República en ese momento no lo firmó, todos los ministros firmaron menos él, estaba el de la creación de la escuela del conductor. Eso es viejo, ese planteamiento es sumamente viejo. Nosotros, en el proyecto que se manejó con Leopoldo de Transchacao, aparte de buscar financiamiento por la banca privada de unidades, esas que todavía funcionan allí, también se le dieron cursos a los transportistas para prestar el servicio. Después de allí vino el otro proyecto que fue Transmetrópoli con el alcalde Antonio Ledesma, y allí se le exigió al transportista cursos para el mejor trato al usuario. O sea que esto no es nuevo. Lo que sucede es que las alcaldías tienen, por ejemplo, una dirección de transporte y vialidad, todas las 335 alcaldías que hay a nivel nacional, y las direcciones de transporte son las que deben de velar para que el transporte público funcione como debiera funcionar. Es en el caso particular, por ejemplo, caso muy patético, las paradas. Usted se da cuenta que en todo el municipio Libertador, por ejemplo, no existe una parada disponible. Si usted entra a Chacao, por lo menos está en la fachada de las paradas. Si usted va a Baruta, consigue fachada de las paradas. En el municipio Libertador no existe nada de esto. Entonces, son situaciones que se prestan porque la que debe implementar la autoridad no lo está ejerciendo. Entonces eso ayuda a que al venezolano nos gusta que esté la autoridad en la puerta para que todo el mundo cumpla. Anteriormente usted entraba al metro de Caracas, que era un orgullo para todos los venezolanos, y usted venía mascando chicle, o venía comiéndose una empanada o tomándose un jugo, y en la puerta usted mismo se comía eso, y antes de entrar al metro usted botaba el vaso y dejaba todo y pasaba ordenadamente. En la actualidad, ¿qué sucede? Por falta de autoridad. Usted entraba antes a Chacao, por cualquiera de las entradas a Chacao, y usted veía, y aún todavía, si venía sin el cinturón de seguridad, se ponía el cinturón, se paraba, buscaba el cinturón, se lo ponía y entraba a Chacao. ¿Por qué? Porque sabía que estaba la autoridad allí vigilando, porque sabía que los semáforos tienen cámara y se visualiza eso. O sea, hace falta es la presencia y la autoridad para que las cosas se cumplan, y eso no hace falta crear más leyes. Las leyes están, lo que hay que buscar que la autoridad la cumpla. No, y el rescate y el fortalecimiento de los valores que son fundamentales para el desenvolvimiento diario, constante y permanente de todos los ciudadanos. Y en el caso de Chacao, evidentemente, como tú lo estás señalando, amigo José Luis, es una realidad. Nosotros señalábamos anteriormente el peligro que se cernía sobre ese importante municipio, porque sentíamos que se estaban perdiendo este tipo de valores, y bien oportuno este programa para que de alguna manera le llegue igualmente a las autoridades municipales de ese importante municipio como lo es Chacao, y fortalezcan de alguna manera estos valores, y que sirvan igualmente de referencia para el resto del país, que también lo requiere y que también lo necesita, como una manera de mejorar la convivencia pacífica y de entre todos los ciudadanos venezolanos. Tenemos aquí a Luis Alberto Salazar, quien está muy pendiente para emitir algunas opiniones con respecto a este importante tema,
para lo cual fue invitado. Y bueno, tiene el uso del micrófono, amigo Luis Alberto Salazar. No voy a dar más chance porque dense cuenta, el representante del transporte, que no es representante, es el presidente de la Central Única de Autos Libres y Propuestos. O sea, no es cualquier gallo de plaza con el que yo estoy sentando. Entonces le dan a él toda la oportunidad y a nosotros los usuarios, hasta aquí en este programa, nos tienen marginados. Pero bueno, tomemos la palabra. Vean la situación. El problema que tiene el sector transporte con el gobierno nacional lo quieren trasladar a los usuarios. Como ellos no se sientan con los ministros, con el presidente, a exigirle todo lo referente a los insumos que necesitan para que el transporte funcione a través de la misión transporte, ven más fácil dar instrucciones a los transportistas y decirles, vayan a atracar y cobran 3.000, 2.000, y si van para La Guaira le cobran 8.000, y si van para Guatire cobran 12.000, que ellos tienen que pagarlo. Entonces, bajo ese criterio no podemos conversar, porque es una responsabilidad del gobierno con los transportistas y no del usuario. Los derechos adquiridos de nosotros de la tercera edad son derechos adquiridos. Es un problema del gobierno que debas ver cómo hace con el sector transporte para que nosotros los ancianos nos tomen en cuenta. Igualmente en el caso de los estudiantes, ellos le cobran 50%, pero aquí hubo una mesa de negociaciones donde entró el precio de la gasolina y había un porcentaje de la gasolina que iba para el sector transporte. A ellos no les interesa eso, ellos lo único que les interesa es tener su dinero contante y sonante en el bolsillo. Pero ¿qué va a traer como consecuencia? Que cobrando 3.000, cobrando 8.000, cobrando 10.000, la gente, nosotros los usuarios, no vamos a tener capacidad de movilidad, nosotros no vamos a tener con el sueldo mínimo que alcanzar. Y no sé si lo puedo decir, porque la censura es tan brutal que hay algunas expresiones del pueblo que se manifiestan y que no se hacen saber a través de los medios de comunicación. Casos como por ejemplo en Baruta, casos como por ejemplo en Guarenas, Guatire, casos como por ejemplo en Gato Negro, casos como por ejemplo en la zona de seguridad de Miraflores. Y hago esta acotación porque ¿cómo es posible de que en la zona de seguridad de Miraflores, ojo, donde está el presidente de la República, nosotros fuimos a protestar porque la línea estaba cobrando de 4.000 a 6.000 bolívares para la Guaira? Bueno, nos cayó el SEBIN, nos cayó la Guardia Nacional Bolivariana, nos cayó la Policía Nacional Bolivariana, nos cayó Guardia Presidencial. A nosotros que estábamos reclamando porque una banda de delincuentes estaban cobrando 6.000 bolívares que no están en ninguna gaceta, sino a motu propio, el presidente de esa línea dijo, hoy se cobra 6.000. Y la Guardia Nacional nos atropelló a nosotros porque exigimos el derecho de que la tarifa no es 6.000, sino un acuerdo que se haya llegado a 4.000. Bueno, a nosotros nos querían llevar presos. Y a los delincuentes hay que seguir trabajando porque yo recibo órdenes de la presidencia y presidencia de la República no ha dicho nada al respecto con relación a lo que sucede en la zona de seguridad. Entonces, estimados usuarios, o nosotros los usuarios, si eso sucede en la zona de seguridad de Miraflores, ¿qué queda para todo el país? Por eso, los señores transportistas hacen lo que les da la gana, cobran lo que quieren, porque no hay una autoridad que ponga orden. Y ojo, si usted llega a tocar una unidad, bueno, nosotros paramos el servicio. Y como el gobierno no tiene capacidad para tener un plan de contingencia y enfrentar este tipo de atropellos, sencillamente nosotros nos quedamos varados. Es allí la situación. La culpa no es del transportista, sino el quien tiene el garrote, que es el gobierno, que como no puede responderle a los requerimientos de ellos, pues dejan que como vayamos viniendo, vamos viendo, y hasta que no haya una situación inmanejable, entonces no van a tomar cartas en el asunto. Por eso le ruego al señor presidente de la Central Única de Autos Libres y Propuestos que tome en consideración que el problema es con el gobierno, no con los transportistas. Y si tienen que pedirle un subsidio, hagan lo que hizo la Cava en Carabobo. Le refresco, señor Montoya. La Cava en Carabobo, cuando subió el pasaje del peaje a 5.000 bolívares para los carritos pequeños, se protestaron y trancaron la autopista. ¿Qué hizo la Cava? Maduro, no puedo poner pasaje a 5.000, subsídiame el 50%. Ahora el pasaje en Carabobo cobran 2.500 bolívares para carros pequeños y el otro 50% los subsidia el gobierno nacional, porque nosotros los usuarios, y lo llevo a colación, no estamos en capacidad de poder pagar 3.000, 4.000, 10.000, lo que sea, porque sencillamente no tenemos para pagarlo. Y la gente que se mueve de Guarena, que ahorita están pagando 12.000 bolívares, más 2.000 bolívares, 4.000, estamos gastando 20.000 bolívares diarios. Saquen cuenta, son 600.000 bolívares mensuales. Ajá, y la comida.
Entonces ese usuario no puede moverse y lo que están haciendo es constrayendo, es decir, nos están cercando, nos están encerrando, somos prisioneros de nuestras propias comunidades donde vivimos porque no tenemos capacidad para poder mover. Y la culpa no es del sector transporte, como reiteramos, la culpa es del gobierno nacional que no le cumple a los transportistas en los acuerdos que están escritos y en las mesas de negociaciones. Sencillamente eso no se toma en cuenta y ellos mañana, a lo mejor cuando salgamos de esta entrevista, a lo mejor porque el presidente de la Central Única dice, bueno, ahora vamos a cobrar 4.000, y bueno, y se cobra 4.000 porque él es la autoridad. O sea, yo lo respeto mucho al señor Montoya porque siento que él es el gobierno. O sea, él le dice a otra transportista, cobren 3.000 y todos cobran 3.000, nosotros tenemos que pagar, si no, bájate de aquí. Señor anciano, bájese de la unidad si usted no tiene capacidad para pagar. Esa es la realidad, es cruda y dura, y gracias por la oportunidad que me dieron, porque es que prácticamente hasta aquí me sentí acogotado. Bueno, ustedes acaban de escuchar la opinión de Luis Alberto Salazar en su condición de presidente del Comité de Usuarios del Transporte. Ya con anterioridad escucharon ampliamente la posición de José Luis Montoya en su condición de presidente de los transportistas sobre este tema, como lo es sin lugar a duda el tema del transporte, tan importante, tan oportuno, y que se encuentra en este momento en una situación realmente crítica, como anteriormente se señaló, donde prácticamente se asegura que en términos de tiempo estaríamos prácticamente en presencia de un colapso y una paralización total del servicio, lo cual agravaría considerablemente la situación económica y social por la cual atraviesa en este momento el país, y sobre todo las enormes dificultades que por supuesto recaerían sobre la inmensa mayoría de usuarios del transporte en este momento. General de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, y en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez. Los invitamos cordialmente para el próximo martes a las 10 de la mañana en esta su emisora Sintonía 1420, a las 10 de la mañana en punto, donde abordaremos buena parte de la temática social de la cual gravita en este momento sobre la inmensa mayoría de los venezolanos. Los esperamos para el martes próximo a las 10 de la mañana. Sintonía 1420 AM presentó Ítalo Zapata